El catolicismo medieval entonces prohibió todas las Biblias vernáculas. Un blog protestante anticatólico llamado Misceláneas Evangélicas publicó un extenso artículo titulado "La Iglesia Romana prohibió la Biblia". El artículo lo que dice es, y pone aquí varios ejemplos: el Concilio de Toulouse en el 1229 después de Cristo. El Canon 14 dice: prohibimos que se permita a los laicos tener los libros del Antiguo y el Nuevo Testamento, a menos que quieran tener el Salterio o algún brevario para el servicio divino, o las honores de la bienaventurada Virgen María para la devoción, prohibiéndoles expresamente que traduzcan las otras partes de la Biblia a la lengua vulgar. Luego pone otro ejemplo del Concilio de Tarragona, del 1234. El Canon 2 decía: también decretamos que nadie tenga en su posesión libros del Antiguo o Nuevo Testamento en lengua romaní, es decir, vernácula, y si alguien los tiene, dentro de los 8 días después de la publicación de dicha constitución, desde el momento de la sentencia, o sea, de eso que están de ese canon, ¿no?, que se entregue al obispo del lugar para que sean quemados, y a menos que se haga esto, ya sea clérigo o laico, que se considere sospechoso de herejía hasta que se haya absuelto. Luego, en el Sínodo de Béziers o Concilium de 1249, en el capítulo 36, dice una parte de los libros teológicos que no deben tener los laicos en latín, ni ellos ni los clérigos en lengua vulgar. En las constituciones de un arzobispo que se llamaba Thomas Arundel contra los Lollardos, en el 1408 después de Cristo, dice: la traducción del texto de la Sagrada Escritura de una lengua a otra es una cosa peligrosa, como atestigua el bienaventurado Jerónimo, porque no es fácil hacer que el sentido sea el mismo en todos los aspectos, como el mismo bienaventurado Jerónimo confiesa que cometió frecuentes errores en este asunto, aunque estaba inspirado. Por lo tanto, decretamos y ordenamos que de ahora en adelante nadie traduzca por su propia autoridad ningún texto de la Sagrada Escritura a la lengua inglesa o a cualquier otra por medio de un libro o tratado, ni se permita que ningún libro o tratado de este tipo, compuesto recientemente en la época de John Wycliffe antes mencionado, o desde entonces, o que se componga en el futuro, sea leído en su totalidad o en parte, en público o en privado, bajo pena de excomunión mayor, hasta que esa traducción haya sido aprobada por el diocesano del lugar, o, si la ocasión lo requiere, por un concilio provincial, que el que transgreda sea castigado como autor de herejía y error. Aquí responde Armstrong: como ya señalé en otra parte, la historia de la Biblia de Cambridge afirma que ningún concilio de la Iglesia ni ningún papa ha emitido jamás una prohibición universal y absoluta de la traducción de las Escrituras a la lengua vernácula, ni del uso de dichas traducciones por parte del clero o los laicos. Y luego, en el Nuevo Diccionario Católico de 1910, se reitera la opción de la obra no católica mencionada anteriormente. Y cito, ¿no?, aquí el diccionario: en la historia de la Iglesia nunca ha habido una prohibición general contra la lectura de la Biblia por parte de los laicos. Aunque la Iglesia no considera que la lectura de la Biblia sea necesaria para la salvación, siempre ha aprobado dicha lectura bajo las condiciones adecuadas. En consecuencia, encontramos que cualquier restricción que la Iglesia ha impuesto a la lectura de la Biblia estaba dirigida al uso de versiones heréticas o corruptas, o versiones sin las notas o autorización adecuadas, y no contra la lectura de la Biblia en sí. Los albigenses y los valdenses, que apelaron a versiones no autorizadas y a veces corruptas en sus disputas con los católicos, dieron lugar a los primeros decretos restrictivos. Estos decretos, editados por los sínodos de Toulouse, Tarragona y Oxford, tenían como objetivo restringir la lectura de la Biblia en la lengua vernácula. Como ejemplo de la reacción de la Iglesia Católica, he aquí una historia de bolsillo de los valdenses, o como ya se los conoce, pues seguidores de Pedro Baldo, ¿no? Y aquí pone la cita Armstrong: otras herejías medievales siguen desafiando a la Iglesia en un sentido mundano, en particular
el monopolio del clero sobre la Biblia. En el siglo XII, la mayoría de las Biblias estaban en latín, lo que limitaba severamente el número de personas que podían leer e interpretar textos cristianos por sí mismas. Y aquí va nota, factores mucho más importantes fueron el coste extremo de los libros antes de la imprenta y el analfabetismo generalizado. Esta situación cambió en 1117 cuando un rico comerciante lionés llamado Pedro Baldo tuvo una crisis de fe y conciencia. Baldo pagó por una traducción de la Biblia a su provenzal nativo. Esta Biblia vernácula le permitió predicar la palabra de Dios como laico y permitir que otras personas la leyeran por sí mismas. Rápidamente, un grupo de personas con ideas afines comenzó a seguir el ejemplo de Baldo y, conocidos pues ya como los valdenses, se dedicaron a una vida de sencillez como la de Cristo. También observaron el ejemplo de su líder y comenzaron a predicar la palabra de Dios a partir de una Biblia vernácula. Después de un par de años, Baldo y su movimiento habían logrado atraer la atención de Roma. En 1179, Baldo asistió al Tercer Concilio de Letrán en Roma, en un intento de lograr que el Papa Alejandro III reconociera su derecho a predicar y promover sus creencias. Alejandro aceptó el voto de pobreza de Baldo y el propio Baldo hizo la profesión de fe que reconocía la supremacía de la Iglesia en asuntos religiosos. Sin embargo, el Papa no sancionó el derecho de los valdenses a predicar como Baldo había esperado. Entonces, como Roma no estaba dispuesta a aceptar un compromiso, los valdenses se encaminaron hacia la herejía total. Y pues aquí saca esto de una fuente que se llama 10 herejías cristianas antiguas y medievales que la Iglesia Católica intentó eliminar. Luego anota Armstrong que la Enciclopedia Católica, que aquí anota que pues escritura no es subsección como una actitud de la Iglesia hacia la lectura de la Biblia en lengua vernácula. Explica la posición católica que ciertamente no es prohibir la escritura vernácula y punto. Cito, la actitud de la Iglesia en cuanto a la lectura de la Biblia en lengua vernácula se puede inferir de la práctica y la legislación de la Iglesia. Ha sido la práctica de la Iglesia proporcionar a las naciones recién convertidas tan pronto como sea posible versiones vernáculas de las Escrituras. De ahí las primeras traducciones latinas y orientales. Las versiones existentes entre los armenios, los eslavos, los godos, los italianos, los franceses y las traducciones parciales al inglés. Y pues también en cuanto a la legislación de la Iglesia sobre este tema, podemos dividir su historia en tres grandes periodos. 1. Durante el primer milenio de su existencia, la Iglesia no promulgó ninguna ley relativa a la lectura de la Escritura en lengua vernácula. Más bien, se animaba a los fieles a leer los libros sagrados según sus necesidades. Por ejemplo, se puede ver contra las herejías 3.4 de San Ireneo de Lyon. 2. Los 500 años siguientes muestran solo regulaciones locales concernientes al uso de la Biblia en la lengua vernácula. El 2 de enero de 1080, Gregorio VII escribió al duque de Bohemia para que no prohíba permitir la publicación de las escrituras en la lengua del país. La carta fue escrita principalmente para rechazar la petición de los bohemios de permiso para realizar el servicio divino en la lengua eslava. El pontífice temía que la lectura de la Biblia en la lengua vernácula llevaría a la irreverencia y a una interpretación errónea del texto inspirado. El segundo documento pertenece a la época de las herejías valdense y albigense. El obispo de Metz había escrito a Inocencio III que existía en su diócesis un frenesí perfecto por la Biblia en la lengua vernácula. En 1199, el Papa respondió que en general el deseo de leer las Escrituras era loable, pero que la práctica era peligrosa para los simples ignorantes. Después de la muerte de Inocencio III, el Sínodo de Toulouse dirigió en 1229 su 14º canon contra el mal uso de la Sagrada Escritura por parte de los cátaros. Y ahí está pues lo que leímos más arriba. En 1233, el Sínodo de Tarragona emitió una prohibición similar en su segundo canon, pero ambas leyes
están destinadas solo a los países sujetos a la jurisdicción de los respectivos sínodos. El tercer sínodo de Oxford en 1408 se debió a los desórdenes de los lollardos, quienes, además de sus crímenes de violencia y anarquía, habían introducido virulentas interpolaciones en el texto sagrado vernáculo. Emitió una ley en virtud de la cual solo las versiones aprobadas por el ordinario local o el concilio provincial podían ser leídas por los laicos. Como podemos ver, dice aquí ya Armstrong, ninguno de estos decretos era de carácter universal y ninguno pretendía prohibir la Biblia, entre comillas, por completo, como el artículo de nuestro amigo implica erróneamente en su título. Todas eran declaraciones locales, específicamente en reacción a traducciones o interpretaciones distorsionadas de las Sagradas Escrituras por parte de grupos heréticos y o cismáticos. La población total de Toulouse era de solo 32.000 habitantes en 1229. La población estimada de Europa en 1200 era de 68 millones y de 72,9 millones en 1250. Por lo tanto, el decreto del Sínodo de Toulouse en 1229, utilizándolo por la población europea de 1250, afectó aproximadamente a solo uno de cada 2.278 europeos, o el 0,04%. Eso difícilmente se condena o se prohíbe de manera general las escrituras o su lectura. Del mismo modo, Béziers tenía solo unas 10.000 personas en ese momento, etc. Como cuanto más sabemos, más se expone como ridícula la tesis central del artículo que estoy criticando. Más allá de estos factores, también debe señalarse que el protestantismo primitivo apoyó plenamente la censura de las opiniones con las que cada secta en particular estaba en desacuerdo. Admitimos que cada una tenía opiniones sinceras y defendibles sobre una traducción adecuada de la Biblia, tal como la tuvo y tiene la Iglesia Católica, pero su supresión de las opiniones disidentes, entre comillas, ciertamente no fue menos fuerte que los esfuerzos católicos correspondientes, y podía decirse que más severa en muchos casos, por no decir más hipócrita, ya que el mito de la llamada reforma se supone que es libertad del individuo y su conciencia en todos los aspectos. Eso nunca fue cierto, y tampoco lo es con respecto a la censura. Por ejemplo, uno de los compañeros católicos de debate de Martín Lutero, Jerome Enser, produjo una versión alemana del Nuevo Testamento en 1527. Irónicamente, no se diferenciaba mucho de la traducción de Lutero. Su propia versión es simplemente la de Lutero adaptada a los requisitos de la Vulgata. Así que eso no debería haber sido un gran problema, ¿verdad? Pero ¿cómo reaccionó Lutero? Lutero puso en marcha su pluma en relación con esta traducción católica de la Biblia y escribió: la libertad de la palabra que él reclamaba para sí no iba a ser concedida a su oponente Emser. Cuando supo que la traducción de Emser iba a ser impresa en Rostock, no solo apeló a su seguidor, el duque Enrique de Mecklemburgo, con la petición de que, para la gloria del Evangelio de Cristo y la salvación de todas las almas, detuviera esta impresión, sino que también trabajó con los consejeros del elector de Sajonia para que apoyaran su acción. Negó el derecho y el poder de las autoridades católicas para prohibir sus libros. Por otra parte, invocó el brazo de las autoridades seculares contra todos los escritos que le desagradaban. Aquí Armstrong cita, para esto que acabo de leer, un libro que se llama Historia del pueblo alemán desde el fin de la Edad Media. Continúa diciendo: no solo las Biblias católicas estaban prohibidas y censuradas en muchos distritos protestantes, sino todas las obras católicas, como señaló Hansen. Y aquí lo cita: en los distritos protestantes, todos los libros católicos estaban estrictamente prohibidos y a los impresores se les prohibía bajo pena de prisión publicarlos. Dice Armstrong: no niego que los católicos actuaran de manera similar, como señala Hansen en el mismo texto. Lo que quiero decir es que estas prácticas, como el problema más amplio de la intolerancia y la persecución religiosas, eran prácticamente universales en aquella época. El gran problema que tengo es que siempre oímos hablar de la censura católica,
que se distorsiona y exagera 100 veces, mientras que no oímos casi nada sobre la censura protestante, que en algunos aspectos era más masiva, autocrática y arbitraria que la supresión católica de la lectura de la Biblia y otras lecturas que la Iglesia consideraba adecuadas o inadecuadas. De hecho, la Iglesia Católica siempre ha sido una gran defensora de las Biblias vernáculas. Los hechos reales son bastante contrarios a la imagen negativa que el sector anticatólico de los polemistas protestantes ha tratado de crear y fomentar durante los últimos 500 años. En mi artículo, ¿fue la Iglesia Católica históricamente un enemigo de la Biblia? Di con un mazo a los mitos. Y aquí se cita a sí mismo en su otro artículo. Tal vez la mayor y más decisiva respuesta a este mito sea citar el prefacio de la traducción autorizada o King James de la Biblia al inglés de 1611, que describe la larga historia de las traducciones vernáculas en Inglaterra mucho antes de que surgiera el protestantismo. Cito: en esa época, o sea, en 1360, incluso en los días de nuestro rey Ricardo II, Juan de Treviso las tradujo al inglés y todavía se pueden ver muchas Biblias inglesas escritas a mano que varios tradujeron, como es muy probable en esa época. De modo que tener las escrituras en la lengua vernácula no es una idea anticuada adoptada recientemente, sino que se ha pensado en ella y se ha puesto en práctica desde la antigüedad, incluso desde los primeros tiempos de la conversión de cualquier nación, sin duda porque se consideró que era muy provechoso para hacer que la fe creciera más pronto en los corazones de los hombres. Y continúa en su otro artículo: la historia de la traducción de la Biblia al inglés, precedida por ediciones en el idioma común anterior, o sea, el anglosajón, es muy larga, comenzando con el que del siglo VII al del año 700, ve del Venerable, del 735, seguido por Edem, Egut y Egberto, todos en sajón, la lengua vernácula de esa época en Inglaterra. El rey Alfredo el Grande tradujo la Biblia al igual que él. Las traducciones al inglés medio incluyeron las de Orm de finales del siglo XII y de Richard Rolle del año 1349. Durante la alta y baja Edad Media, o sea, después de que el latín dejara de ser una lengua común y extendida, aparecieron Biblias vernáculas en muchos idiomas. Entre 1466 y 1517 se publicaron 14 traducciones de la Biblia en alto alemán y 5 en bajo alemán. Rabano Mauro, como tal vez se le conoce en español, había traducido toda la Biblia al teutónico o alemán antiguo a finales del siglo VIII. Entre 1450 y 1520 hubo 10 traducciones al francés y también Biblias en belga, bohemio, español, húngaro y ruso. Antes de 1500 aparecieron 25 versiones italianas con la aprobación expresa de la Iglesia, comenzando en Venecia en 1471. El artículo Traducciones de la Biblia al alemán de Wikipedia relata la rica historia de las Biblias alemanas anteriores a Lutero. La Iglesia Católica, como guardiana de las Sagradas Escrituras, se opuso únicamente a las traducciones no autorizadas, lo que no difiere de lo que hacen muchos protestantes hoy en día, que protestan contra diversas traducciones por considerarlas liberales o inexactas, debido a un sesgo percibido en función de las creencias religiosas del traductor o traductores. Esto surge de una preocupación loable por la transmisión precisa de la palabra de Dios. El historiador de la Iglesia protestante James Gerner confirma lo que he escrito arriba. Y aquí también otra vez se cita: la verdad es que la Iglesia de Roma no se oponía en absoluto a que se hicieran traducciones de las Sagradas Escrituras, ni que se las pusiera en manos de los laicos, con las debidas precauciones. Solo se juzgaba necesario velar porque no se divulgaran traducciones no autorizadas o corruptas, e incluso en este asunto parece que las autoridades no se mostraron especialmente vigilantes hasta que se alarmaron por la difusión de las traducciones de Wycliffe en la generación posterior a su muerte. La Iglesia nunca se opuso a que hombres laicos dignos poseyeran traducciones autorizadas, pero poner un arma como una Biblia inglesa en manos de hombres que no respetaban la autoridad
y que la usarían sin haber recibido instrucciones sobre cómo usarla correctamente era peligroso, no solo para las almas de los lectores, sino para la paz y el orden de la Iglesia. Fin de cita y fin del artículo.